Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bendito el Señor que nos permite compartir un ratito mientras vamos a trabajar. Pues Dios nos da la oportunidad de compartir un ratito con ustedes, una meditación, una reflexión, un mensaje del Señor, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios que nos regala esta gran oportunidad. Mire, una de las cosas que más nos cuesta, a nosotros es el muchas veces despojarnos del orgullo nuestro, ¿verdad? Nos cuesta, muchas veces ser humildes, muchas veces ponemos por encima nuestro orgullo, nuestra soberbia, por encima de cosas importantes, ¿verdad? A veces el no tener un instante de humildad, de humillación y reconocer muchas veces que nos hemos equivocado, muchas veces hace que perdamos relaciones, que perdamos cosas importantes en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces vemos que por una falta de humildad, por una falta de reconocer en nuestro corazón que somos orgullosos, que somos soberbios, que siempre queremos tener la razón en todo lo que decimos, que siempre nos creemos dueños de la verdad. Muchas veces ha hecho que perdamos personas alrededor nuestro, personas importantes. Muchas veces hace que podamos perder inclusive proyectos en nuestra vida, el creernos a veces muy sabios y no darle la oportunidad a alguien que tal vez esté más coherente y nos pueda dar un consejo, nos pueda decir algo que nos pueda ayudar a realmente a reconocer que tal vez vamos por un mal camino. Entonces muchas veces esa falta de humildad, ese orgullo, es el creernos siempre que tenemos la razón siempre en todo lo que hacemos o en todo lo que decimos, muchas veces hace que nos equivoquemos y que este, perdamos el rumbo de nuestras vidas y lo más doloroso que muchas veces perdemos personas importantes en nuestra vida, personas que Dios ha puesto en nuestra vida, las perdemos. ¿Por qué? Por la falta de humildad, ¿verdad? Por esa soberbia, por ese orgullo, por no reconocer. ¿Sabe que muchas veces nosotros pensamos que el humillarnos nos denigra como personas, como seres humanos, y muchas veces el humillarnos es el camino a la exaltación, es el camino a ponernos en un lugar aún más alto, más bien. Es interesante cómo Jesús, cuando en el capítulo Lucas 23, 22, 42, perdón, cómo Jesús en Lucas 22, 42, nos da una lección de humildad, ¿verdad? Porque él está en aquel lugar, ¿verdad? Él está con miedo, con temor, y él le dice al Señor, le dice a Dios, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, dice, pero no sea este, como yo quiero, sino como tú quieres. Es decir, le dice, hágase tu voluntad, pero no se haga la mía. Es decir, es una lección de humildad. A veces nosotros queremos que solo se haga la voluntad nuestra y por eso muchas veces nos toca que pasar por cosas difíciles, porque a veces no reconocemos que alguien más pueda tener la razón, que alguien más esté en lo correcto y nosotros estemos en lo incorrecto. Sin embargo, Jesús nos enseña aquí que aunque él estaba en la posibilidad de decir, no, Dios, hágase mi voluntad y no la tuya, Padre. No, él dice, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, a veces vemos que la verdadera humillación consiste en decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Hay una palabra que dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta.
Entonces muchas veces lo que creemos que está haciendo una humillación en nuestra vida, en realidad lo que está haciendo es una exaltación en nuestra vida, porque a través de aquella humillación que creemos que estamos recibiendo, Dios nos está exaltando, porque un día nos pondrá en lo más alto, ¿verdad? Muchas veces creemos que alguien nos está humillando, y lo que no estamos viendo es que a través de la humillación que estamos recibiendo, Dios nos está exaltando. El refugiarnos en Dios como hizo Jesús, ¿verdad? En aquel momento difícil que él tenía, y dice: Padre, hágase tu voluntad, pero no se haga como yo quiero, hágase como tú quieres. Hágase tu voluntad y no la mía. El decirle al Señor en esos momentos que creemos que tenemos que humillarnos, el poner en el Señor en nuestra confianza y decirle: Señor, hágase como tú quieres y no como yo quiero. Casi siempre cuando queremos hacer las cosas como nosotros queremos, las hacemos basadas en lo que nosotros creemos, y por lo general siempre creemos que siempre tenemos la razón y que todo se tiene que hacer como yo digo o como yo quiero, pero no siempre vamos a tener la razón. De ahí lo importante de decirle al Señor: bueno, Señor, hágase como usted quiere, pero no como yo quiero. Dice el Salmo 18:30, dice que escudo es el Señor a los que en él se refugian, ¿verdad? Entonces, el refugiarnos en el Señor cuando creemos que nos estamos humillando o que alguien nos está humillando, el refugiarnos en el Señor es lo mejor que usted y yo siempre podemos hacer. Pero muchas veces nos preguntamos: ¿y qué significa humillarse? Bueno, muchas veces el humillarse significa no solo decirle al Señor: Señor, hágase su voluntad y no la mía. No, muchas veces el humillarse significa despojarnos del yo. ¿Cuánto daño nos hace el yo? ¿Verdad? Yo siempre tengo la razón, es que yo sabía que así era, yo sabía que así era como se tenía que hacer, yo sabía que el que se equivocó fue usted y no fui yo. O sea, ese yo muchas veces nos mata, ese yo nos llena de soberbia, nos llena de orgullo, y ese yo nos aleja de las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, el despojarnos del yo muchas veces es importante. Eso significa humillarse también. El despojarnos del orgullo es otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender, pero solo lo podemos hacer en el Señor. Sí, así como hizo Jesús en Lucas 22:42, y le dice: Señor, hágase su voluntad y no se haga la voluntad mía. Sí, a veces el orgullo, si no nos despojamos de ese orgullo, vamos a seguir haciendo la voluntad nuestra, y el hacer muchas veces la voluntad nuestra nos va a llevar a lo que les decía: muchas veces vamos a perder personas importantes en nuestra vida, personas que Dios puso en nuestra vida. Las vamos a perder proyectos, porque a veces por ser tan jupones, por ser tan tercos, vino Dios y puso a alguien en nuestra vida que nos dijo: vea, yo creo que el mejor camino que usted puede tomar es porque aquel que está afuera está viendo que usted está tomando una mala decisión, pero su terquedad, su orgullo hace que usted siga por ese camino. Entonces muchas veces el orgullo de no reconocer que nos equivocamos, que tenemos que cambiar nuestra forma de ser, ese orgullo que nos está matando, hace que muchas veces no solo perdamos personas alrededor de nuestra vida, importantes en nuestra vida, sino que podamos estar perdiendo también proyectos, ¿verdad?, que Dios está poniendo en nuestra vida. Otra de las cosas que nos mata, que significa humillarse, es dejar esa egolatría, ese ego, ¿verdad?, que tenemos de creernos que somos
La última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Es que yo esto, yo lo otro y volvemos al yo, ¿verdad? Y no, tenemos que dejar de creernos, de egolatrarnos, de sentirnos que nosotros somos la perfección, que nosotros nunca nos equivocamos, que nosotros siempre tenemos la razón. Y entonces crece un ego en nosotros que al final terminamos solos. Sí, porque nos egolatramos tanto nosotros que al final nadie quiere estar a la par nuestra. ¿A cuántos les ha sucedido eso? ¿A cuántos les está sucediendo eso? ¿Cuántas personas hoy se sienten abandonadas y le echan la culpa a las demás personas que se alejaron de ellos? Pero no se han dado cuenta que ese egolatrismo de uno mismo es el que está alejando a las personas, el creernos perfectos, el creernos que nunca nos equivocamos, el creernos que siempre tenemos la razón. Es una egolatría que está creciendo en nosotros, que está alejando a las personas de nuestra vida. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Señor en esta mañana le está hablando, pero el humillarse no solo significa despojarnos del yo, no solo significa despojarnos de nuestro orgullo, sino también significa despojarnos de nuestra egolatría, es decir, el, el idolatrarnos a nosotros mismos, el creernos que siempre tenemos la razón, que somos perfectos, que nunca nos equivocamos, señores y señoras, ustedes que están allí. Eso se llama egolatrarse. Pero eso también se llama alejar a las personas buenas que Dios pone en nuestro camino. ¿Sí? Muchas veces nos sentimos solos y vemos que las personas que estaban alrededor nuestro se alejaron y no nos dimos cuenta porque, bueno, hay una egolatría creciendo en nosotros que también significa humillarse y significa dejarlo. Debemos de dejar esa egolatría. Y usted se va a dar cuenta cómo muchas personas van a regresar a su vida. Pero también significa el humillarse. El humillarse significa también, muchas veces significa dejar esa vanagloria. ¿Así? Porque muchas veces somos vanagloriosos, ¿verdad? Y creemos que significa vanagloriarse. Bueno, vanagloriarse significa el creernos que solo lo que nosotros hacemos sirve. Es decir, alguien hizo a alguien tuvo un buen gesto y eso no tiene importancia. Ah, pero yo tuve un buen gesto y ese sí tiene importancia. El vanagloriarnos de lo que hacemos. Es decir, yo hablo de Dios y me vanagloreo yo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué sabiduría tengo yo! No. La palabra de Dios dice que el único que merece toda honra y toda exaltación y todo poder se llama Jesús. Él es el único que merece toda honra y toda gloria y toda exaltación, Jesús. Cuando usted y yo hacemos algo bueno en cualquier situación de la vida, el único que merece toda honra, toda gloria y toda exaltación es Jesús. Cuando usted y yo somos sabios en lo que hacemos, el único que merece toda honra, toda gloria y toda exaltación es Jesús. Siempre, siempre debemos de mirar las cosas buenas que tienen las personas. Eso nos ayuda a no ser vanagloriosos. Sabe que el estar mirando siempre los defectos de las personas nos hacen vanagloriosos, porque creemos que nosotros no tenemos defectos, creemos que nosotros no fallamos, creemos que nosotros no nos equivocamos. Y entonces siempre estamos viendo el defecto en nuestro hermano, en nuestra hermana, pero no vemos los defectos en nosotros. Siempre estamos viendo el punto negro en aquel cuadro blanco.
Es más fácil ver el punto negro que ver todo aquel cuadro blanco. Así nos pasa cuando nos vanagloriamos. Creemos siempre estar viendo los defectos de las personas, pero no vemos nuestros defectos. Entonces, una de las cosas que significa humillarse es dejar de estarnos vanagloriando, de estarnos creyendo mejores que otros, de estarnos creyendo que lo único que sirve es lo que nosotros hacemos, lo que los demás hacen no sirve. Los sacrificios de las otras personas no sirven, sirven los que yo hago. Es que los que yo hago sí son importantes, pero los que hacen los demás no son importantes. Eso se llama ser uno vanaglorioso. Y eso también significa dejar de ser vanaglorioso, significa humillarse. Y por supuesto, algo más importante que significa humillarse, significa sujetarse a Dios. ¿Así? Cuando usted y yo nos sujetamos a Dios, ¿qué sucede? Sucede que nos despojamos del yo, ¿sí? Sucede que nos despojamos del orgullo. Sucede que nos despojamos del egolatrismo, de la egolatría, el yo, el vanagloriarme yo, el idolatrarme yo. Sucede que nos despojamos de la vanagloria, ¿sí? Suceden muchas cosas, dice la palabra del Señor, dice, porque el que se enaltece, en Mateo 23:12, dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como podemos ver, el humillarse muchas veces nos va a llevar a enaltecernos, pero eso le toca al Señor. ¿Dónde está el Señor Jesús? Aquel que se humilló en la cruz, aquel que se despojó a sí mismo, siendo Dios, se despojó de sí mismo, siendo rico, se hizo pobre. ¿Dónde está el Señor Jesús? Dice que está sentado a la diestra del Padre. Él fue enaltecido. Entonces, el Señor Jesús nos enseña que debemos humillarnos, que debemos ser humildes, que debemos reconocer cuando nos equivocamos, que debemos reconocer cuando fallamos. Sabe que el orgullo y la soberbia lo único que hacen no es solo alejarnos de Dios, sino que aleja a las personas buenas, alejan a las personas buenas en nuestra vida. La humillación es el camino a la exaltación, ¿sí? Eso es la humillación. El significado de la humillación significa el camino a la exaltación. Todo aquel que se humillare también será exaltado, dice, y honrado. Amén. Bendito sea Dios. Dice un proverbio que está en 29-23. Dice, pero al humillado de espíritu se sustentará en la honra. Dice que dice así, el proverbio dice en Proverbios 29-23, dice, la soberbia del hombre lo abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra, ¿Qué significa? Significa que Dios va a honrar a aquella persona que es humillada, aquella persona que se humilla a sí mismo. Uno se pone a pensar en aquellos tiempos de las personas que eran humilladas y uno ve cómo Dios las exaltó, ¿verdad? Nosotros hablábamos un día de estos, en uno de estos videos y veíamos cómo Dios exaltaba a Ana, ¿verdad? Ella se humillaba ante su presencia y Dios la exaltó dándole a Samuel, el profeta Samuel, nada más y nada menos, ¿verdad? Uno vemos cómo José fue humillado por su familia, por sus hermanos, de una forma increíble fue humillado y uno vemos cómo Dios lo exaltó, cómo Dios lo puso en lo más alto, dándole el trono de Egipto, ¿verdad? Nombrándolo príncipe de Egipto. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo Dios realmente va a exaltar a la persona que se humilla, a la persona que ha sido
humillado. Dice, hay una palabra que dice que aquellos que te vieron caer tendrán que ver cómo Dios te levanta. Entonces, queridos hermanos, el humillarse, el ser una persona sencilla, el callar a veces, no significa denigrarnos, significa ser exaltados un día por Dios. Porque Dios siempre está pendiente de nosotros. Dice que Él mira de lejos al altivo, mas de cerca mira al humilde, ¿verdad? Quiere decir que Dios siempre está de cerca de aquellos personas humildes, que son humildes y reconocen, que son humildes y reconocen que se han equivocado, que son humildes muchas veces para callar aún cuando están siendo humillados y no tienen por qué ser humillados. Hoy Dios nos dice que el que se humilla será enaltecido, pero el que no se humilla un día será humillado. Amén. Bendito sea el nombre de Dios porque me regaló este tiempo con ustedes y me dio la oportunidad de poder llevar este mensaje. De verdad que siempre vamos a ganar más con ser humildes, con ser personas que le dan la honra y la gloria a Dios, porque Él es el único que la merece. Créame que si usted está pasando por un momento de humillación, créame que muy pronto el Señor le va a enaltecer, ¿verdad? Dios mira bien y la palabra de Dios dice que Él es un Dios justo, ¿verdad? Y cuando tenemos un Dios justo, tenemos que estar felices, estar contentos, porque Dios siempre nos va a enaltecer, ¿verdad? Aquel que te vio caer tendrá que ver cómo Dios te levanta. Entonces, dice el Salmo 18:30, escudo es el Señor a los que en Él se refugian. Con esta palabra los dejo, queridos hermanos. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña, y de verdad, pues aquí vamos a seguir trabajando ya otra vez. Dios los bendiga.